después de esta interesante ponencia, tenemos ahora al magíster Juvenal Alejandro Aguilar Pacheco. Él nos acompaña desde Bolivia. Él es experto en psicopedagogía, salud mental, detección de necesidades educativas especiales, educación alternativa y educación inclusiva, pedagogo de instituciones públicas, privadas, en gabinete psicopedagógico particular, docente de pregrado de las carreras de Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicología y Enfermería, docente de posgrado a nivel de diplomado y maestría en educación superior en universidades públicas y privadas del sistema universitario privado, docente investigador de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, asesor de tesis de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas del sistema universitario boliviano, miembro de Tribunal de Tesis de Pregrado y Posgrado en Universidades Públicas y Privadas del Sistema Universitario Boliviano, conferencista nacional e internacional en temáticas de educación, salud mental, psicología y discapacidad. Es investigador científico en distintas temáticas relacionadas en el campo del desarrollo humano integral, autor de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales de educación, salud mental, psicología y discapacidad. Su tema, fundamentos neuropsicológicos de la neuroeducación. Es un placer para nosotros tener a esta calidad de ponentes. Le agradecemos que esté aquí con nosotros y le cedo en este momento el micrófono. Muy bien, gracias. Bien, es un gusto para mí poder ser parte del Congreso Mundial de Neuroeducación y pues compartir la experiencia, sobre todo desde el ámbito de la neuroeducación y también de las neurociencias, donde se incluye la neuropsicología desde Bolivia. Voy a compartir una presentación con ustedes que he preparado. Y pediría por favor si me pueden indicar cuando se pueda ver bien. La estamos viendo ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juvenal Alejandro Aguilar Pacheco. Gracias por la presentación. Yo soy actualmente director general de una organización que se denomina la Alianza Internacional por la Salud Mental. Y comentarles que la temática que vamos a abordar para el Congreso está relacionada con los fundamentos neuropsicológicos de la neuroeducación. Quiero enfatizar el hecho de que la neuropsicología es una disciplina que se incorpora dentro del campo de las neurociencias. Y sabemos que hoy en día hablar de neuroeducación implica siempre tener un conocimiento bastante amplio y sólido respecto a lo que son las bases científicas del funcionamiento del cerebro, en este caso, como el órgano principal del sistema nervioso, y su relación con todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho eso, voy a pasar a exponer el tema durante el tiempo que está establecido. Posteriormente se va a habilitar un espacio también para que podamos responder algunas preguntas o de pronto podemos intercambiar algunos criterios o de pronto quieren expresar algunos comentarios. Bien, en primer lugar, quiero hacer referencia a que enseñar sin saber cómo aprende el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Esta es una frase que creo que la deberíamos reflexionar profundamente todos los profesionales que nos dedicamos al campo de la educación, también todas las familias, padres de niños, de adolescentes, ¿verdad? Porque debemos ya superar, sobre todo en Latinoamérica, lo que es el enfoque tradicional de la educación, esa pedagogía tradicional que es la que nos ha mantenido y aún todavía nos sigue manteniendo en varios países, lamentablemente
bajo ciertos métodos de enseñanza, ¿no? Que no son acordes al tiempo actual. El siglo XXI realmente nos enfrenta a grandes desafíos y creo que esta reflexión es importante hacerla antes de iniciar la presentación para que nos sirva un poco para reflexionar, como decía, acerca de nuestra práctica educativa, aquella que hacemos en el aula cotidianamente, independientemente del nivel, ¿no?, en el que se encuentre un educador. Puede ser educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación secundaria o la misma educación superior. Bien, es necesario mencionar también lo que es este aspecto de la calidad de la educación, que está directamente relacionada con la calidad de los educadores, ¿sí? En las reformas de los sistemas educativos en varios países de Latinoamérica y del mundo, un tema de debate siempre amplio ha sido la formación de los educadores, ¿no? Y cómo mejorar justamente las capacidades, las competencias de los educadores para que se entienda que solamente a partir de la cualificación, de la formación de las maestras, de los maestros, se va a poder hablar de una mejora también en la calidad de la educación. Ahora, no solamente la formación inicial docente juega un papel importante en la calidad, sino también la educación continua. Y de ahí la importancia de llevar adelante este tipo de eventos, como los congresos, ¿no?, que permiten que podamos intercambiar conocimientos. Ya no se trata tanto de brindar información simplemente, sino de generar un análisis, generar esa capacidad crítica, reflexiva, que nos permita darnos cuenta de que todos, ¿verdad?, podemos aprender de los demás, ¿no? Y nos podemos enriquecer mutuamente para poder construir sistemas educativos que sean modernos y que respondan realmente a las necesidades de los educandos actualmente. Sabemos que según la UNESCO, la calidad de la educación se alcanzará con educadores de calidad, mejores propuestas a nivel curricular, también mejorando las prácticas pedagógicas para que sean mucho más efectivas y también generando ambientes educativos que sean emocionalmente positivos, sobre todo en las aulas. Y esto es un aspecto muy importante, justamente en esa línea que yo mencionaba hace un momento de superar la pedagogía tradicional, ¿no? Aquella que nos decía que la educación entra con sangre, ¿no? Debemos realmente tomar conciencia que la pedagogía, todo el campo de la pedagogía, de la educación, de las ciencias de la educación, han ido evolucionando, ¿no?, en el tiempo. Y hoy en día ya no es posible hablar de una educación memorística, mecanicista, una educación basada simplemente en el estímulo y la respuesta, en el uso del premio y del castigo, ¿no?, sino entender realmente lo que implica el ser humano, esa multidimensionalidad que forma parte de nuestra naturaleza y que hace que todo el campo de la investigación científica relacionada con el aprendizaje, pues deba ser aplicada hoy en día en todos los sistemas educativos. Y vuelvo a reiterar, la cualificación de la formación de los educadores en este caso es fundamental. Si un educador tiene una visión amplia, comprende realmente los fundamentos de lo que es el proceso de enseñanza y también los fundamentos del proceso de aprendizaje, entonces ese educador está en la capacidad de entender de que la educación debe ir adaptándose a las distintas realidades, a los distintos contextos históricos, sociales, culturales que tenemos en nuestros países. Y que la realidad particular también de cada familia y al interior de cada familia, de cada niño, de cada adolescente, de cada joven, es distinta. Entonces, no podemos hablar acá de recetas a nivel educativo,
sino más bien de una amplitud, ¿no? Y de una capacidad de los educadores para ir generando esa formación continua, para ir actualizándose permanentemente y utilizar cada vez métodos, técnicas, instrumentos que sean actuales y que estén basados sobre todo en la investigación científica, porque de eso va a depender la eficacia de todas las herramientas que podamos utilizar en el campo educativo. Las neurociencias, que es algo que está vinculado al tema que estoy presentando, nos muestran el cómo aprende el ser humano, ¿no? Además de eso, cómo recordamos, cómo olvidamos, etcétera. Todo lo que vienen a ser los procesos mentales básicos y también los procesos mentales superiores que resultan fundamentales, ¿no? En el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se sabe que los profesionales que pasan más tiempo mediando la construcción de conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas en niños, niñas, jóvenes, saben muy poco de este órgano, ¿no? Que es el cerebro, que es en realidad la base del aprendizaje, donde desarrollamos los conocimientos, donde retenemos la información y también evocamos la información cuando necesitamos utilizarla, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, igual de reflexión, es ¿qué sabemos los educadores acerca de este órgano tan maravilloso, el órgano principal del sistema nervioso central, que es el cerebro? Y de ahí surge todo esto, ¿verdad?, que denominamos la neuroeducación, ¿no? Y todos esos conceptos que están también interrelacionados, como el de neurodesarrollo, por ejemplo, todo lo que es la neuroplasticidad o el mismo neuroaprendizaje o la neurodidáctica, etcétera, porque ya vamos entendiendo que el campo educativo es bastante complejo, que en realidad la educación es un fenómeno bastante complejo, evidentemente vinculado con un hecho social, de carácter social, y donde incide mucho también la cultura, pero donde en cada persona, en cada ser humano, se van dando distintos procesos, ¿no? Obviamente desde un enfoque también integral. Me refiero a lo que vendría a ser el modelo biopsicosocial, entendiendo de que el aprendizaje es un proceso en el cual intervienen factores biológicos, ¿sí? También intervienen factores psicológicos, de pensamiento, emocionales y de conducta, y también factores de carácter social, como mencionaba, donde hay que hacer un análisis siempre histórico y cultural, ¿no? Bien, el cerebro es responsable de las funciones superiores que caracterizan al ser humano, entre ellas la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. El cerebro interpreta los impulsos generados por el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo no abordar el estudio a un nivel bastante profundo de este órgano que es el cerebro? ¿Cómo funciona en realidad toda la red, ¿no?, nerviosa, tanto del sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso periférico? Y cómo eso también se relaciona con el funcionamiento de todo el organismo, ¿no? Porque no podemos solamente abocarnos al estudio del sistema nervioso. Hoy en día hay un reto bastante grande a nivel educativo de abordar el estudio del proceso de aprendizaje, considerando todo lo que viene a ser un abordaje interdisciplinario, también un abordaje multidisciplinario, y generando la investigación científica para generar conocimiento transdisciplinario, ¿sí? Algo que se constituye en un gran desafío, en un verdadero reto para los educadores en el siglo XXI. Ahora, si hablamos de neurociencias, ¿no?, tenemos que hacer referencia en primer lugar a lo que vendría a ser una conceptualización bastante amplia, ¿no? Me voy a basar en un autor que es Mora y Sanguinetti, que asumen que las neurociencias se constituyen en una disciplina que estudia el desarrollo, la estructura, la función, farmacología y patología del sistema nervioso, ¿sí?
es un conjunto de ciencias, ¿no? Cuya meta principal es investigar el funcionamiento del sistema nervioso y en especial haciendo énfasis al órgano que es el cerebro, el órgano principal, que viene actuando en varios frentes. Primero, en la prevención y tratamiento de enfermedades que tienen base neurológica, en el conocimiento del proceso de crecimiento y desarrollo del cerebro durante el ciclo vital y en la comprensión de las funciones cerebrales y su relación con la conducta. Cada educador debería entender a la neurociencia como una forma de comprender, de conocer de una manera mucho más amplia y ordenada el cerebro. ¿Cómo es el cerebro? ¿Cómo aprendemos los seres humanos? ¿Cómo procesamos la información que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo? ¿Cómo registramos esa información? ¿Cómo evocamos esa información? Además de cómo la almacenamos, ¿no? Porque a partir de este conocimiento se van a poder mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se van dando en el aula. Entonces ya empezamos a abordar la relación entre lo que son las neurociencias y lo que viene a ser este concepto de neuroeducación, donde se encuentra todo el ámbito de la neuropsicología. Ahora, si queremos entender lo que es la neuropsicología, tenemos que entender lo que es la neuroeducación, ¿sí? Y la neuroeducación no es otra cosa que esa interrelación entre las neurociencias que abordan el estudio de la estructura y funcionalidad del cerebro y del sistema nervioso central, sobre todo, de la psicología, que es una disciplina científica que aborda el estudio de los procesos mentales y del comportamiento, y también de la pedagogía, que es una ciencia que aborda el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en la interrelación entre las neurociencias y la psicología viene el ámbito de la neuropsicología, ¿no? Así como en la interrelación de las neurociencias con la pedagogía se encuentra el ámbito de la neuropedagogía, ¿sí? Muy bien. Ahora, si vamos al concepto de lo que es neuropsicología, podríamos decir que es una rama justamente de las neurociencias que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en personas sanas como en aquellas personas que han sufrido algún tipo de alteración o daño, sobre todo a nivel cerebral. Su objeto de estudio es el conocimiento de las bases neurales de los procesos mentales complejos. Si ya vinculamos lo que es la neurociencia con la educación, entonces vamos a decir que las neurociencias, primero, que nos permiten entender el funcionamiento del cerebro, sobre todo en los procesos de aprendizaje de niños, niñas, adolescentes, además de que se han construido planes y programas en base al estudio, ¿no?, de cómo aprende el niño, de cómo aprende la niña, de cómo aprende el adolescente, pero entendiendo de que no es el que aprende el niño, sino es su cerebro. Es el sistema nervioso a través del cerebro que va construyendo, asimilando, adquiriendo los conocimientos. Se parte de un supuesto falso, ¿no?, de que el niño posee infinidad, de softwares que le permiten aprender contenidos. Y la verdad es que el cerebro del niño está hecho más bien para disfrutar del aprendizaje, para disfrutar de la vida. Lo único que nos permite demostrar ese error son justamente las neurociencias, ¿sí? Las diversas investigaciones en neurociencias han logrado demostrar que el aprendizaje cambia al ser humano porque cambia su cerebro, porque se va modificando a lo largo del tiempo y por lo tanto la educación se llega a establecer, cambia, modifica el cerebro, la estructura del cerebro, ¿sí? Y ahí es donde entramos a términos que son muy importantes como el término de neurodesarrollo, ¿no? Cómo hoy en día se entiende que desde el vientre materno prácticamente, ¿sí?, desde la concepción, se inicia el desarrollo humano. Y el bebé dentro del vientre ya empieza a captar estímulos a su alrededor,
Y de ahí surge todo el campo hoy en día, por ejemplo, de la educación prenatal. Cómo hacer incidencia desde el campo educativo para que las madres que están embarazadas puedan hacer, por ejemplo, una estimulación prenatal, utilizando diferentes recursos, estrategias, técnicas que se sabe hoy en día que están basadas en la evidencia científica y permiten un desarrollo neurológico, ¿sí? Mayor ya desde el vientre materno. Después podemos hablar también de lo que es la educación postnatal, por ejemplo, ¿no? Antes de hablar de educación inicial. Todo lo que viene a ser la estimulación adecuada, o lo que se conoce también como estimulación temprana con el bebé recién nacido. Y cómo estas primeras experiencias de vida, por ejemplo, desde el vientre hasta los primeros 3 años de vida, van a ser fundamentales, ¿no? Para un buen desarrollo neurológico. Y hablamos ahí ya de las redes sinápticas, ¿no? Y cómo estas redes se van enriqueciendo y fortaleciendo justamente a partir de ambientes estimulantes, ¿no? Donde los educadores cumplen un papel fundamental. La neurociencia educacional reúne a varias disciplinas, entre ellas la biología, la misma ciencia cognitiva, la ciencia del desarrollo y la educación, las cuales reunidas permiten formular investigaciones que respondan a las necesidades del sistema educativo y crear nuevos métodos que integren la investigación y la práctica educativa desde un trabajo en común entre las distintas disciplinas, ¿sí? Yo decía, ahí vienen muchos conceptos que hoy en día tenemos que estudiarlos, tenemos que comprenderlos, tenemos que aplicarlos también en la práctica, como el de neurodidáctica, el de neuroaprendizaje, ¿no? Y otros. Aparte del neurodesarrollo, la neuroplasticidad que yo mencionaba, que son muy importantes. Entonces, esto permite que los educadores vayan comprendiendo las características y funcionalidad del sistema nervioso y del cerebro, que a la vez relacionen este conocimiento con el comportamiento de sus estudiantes, su propuesta de aprendizaje, su actitud mediadora, el ambiente de aprendizaje y también la forma en que se evalúan a los estudiantes. Esto marcará la diferencia en la calidad educativa. Tenemos que entenderlo, la importancia de abordar lo que es el procesamiento de la información sensorial, por ejemplo, ¿no? Que es base del aprendizaje, ¿no? Cómo utilizamos nuestros distintos sentidos, los seres humanos, para captar la información del entorno y cómo posteriormente eso nos va a ir generando, por ejemplo, distintas emociones. Vamos a tener la capacidad de expresar distintas emociones y generar aprendizajes que sean significativos, crear y controlar también los movimientos, todo lo que viene a ser la psicomotricidad, para poder también tener la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Ahora tenemos algunos aspectos que, bueno, se los abordan desde el ámbito de la neuropsicología y desde las neurociencias, que son datos importantes, ¿no? Que los educadores podemos tomarlos en cuenta en los procesos de enseñanza. Por ejemplo, el hecho de saber que de todo el peso de nuestro cuerpo, el cerebro solo representa el 0.8, entre el 0.8 y 2% aproximadamente, ¿no? Suele ser un poco más grande en el hombre que en la mujer, si hablamos a nivel anatómico. Durante el primer año de vida, el cerebro triplica su peso. Esto en cuanto a lo que es el proceso de crecimiento y un mayor nivel de especialización a partir de la adquisición de capacidades, habilidades y destrezas. En el segundo año adquiere 3/4 de su peso total y en el tercer año de vida presenta una actividad nerviosa 2 veces más significativa que la de los adultos, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿no? Que representa lo que es el desarrollo neurológico desde el vientre materno y en los primeros meses de vida. El aprendizaje comienza, como yo decía, durante la gestación, ya que al nacer existe ya en el cerebro del niño un proceso de mielinización, ¿no? A nivel de las neuronas.
en las áreas primarias, sensoriales y motoras. Gracias a esto, los lactantes pueden realizar sus primeras experiencias. Por ejemplo, buscar el pecho y succionar, llorar también cuando se sienten molestos, etcétera, ¿no? El periodo de máxima plasticidad cerebral humana se extiende hasta los 20 o 21 años de vida. Eso es lo que muchos también desconocen. Por eso la importancia de hacer énfasis en las primeras etapas del desarrollo humano. Dentro de estas 2 décadas, ¿no?, se pueden identificar 3 fases muy bien definidas. Los primeros 7 años, que van a ser determinantes. Yo decía, los primeros 3 años de vida, por ejemplo, se saben que son la base de lo que va a suceder posteriormente. Luego se habla de incluso hasta los 5 o 6 años de vida, donde ya se van a terminar de consolidar varias redes neuronales. Y posteriormente esto sigue, ¿no? Es un proceso. Luego viene una segunda fase de los siguientes 7 años y posteriormente ya de los 14 a los 21 años. Durante estas etapas el cerebro humano madura de modo muy activo gracias al impulso genético. Hay un proceso de maduración por acción intrínseca y la impronta del ambiente, donde se habla de la maduración por acción extrínseca, ¿no? La influencia del entorno. Entonces vamos creando nuevas neuronas, aumentando la plasticidad sináptica y practicando esa capacidad del pensamiento. Esto nos lleva también a varias actividades, ¿no?, que podemos ir implementándolas gradualmente, como por ejemplo el hecho de que los estudiantes hoy en día generen mucha mayor conciencia de su mismo proceso de aprendizaje a través de ciertas prácticas, como el hecho de tomar conciencia del presente, hacer actividad física, el usar el lenguaje, ¿no?, las palabras de una manera creativa, constructiva, siempre aprendiendo cosas nuevas, que sean desafiantes, novedosas, haciendo tareas también que sean cada vez más complicadas, más difíciles, teniendo mucho cuidado con el tema de la alimentación, que debe ser saludable, aprendiendo a manejar adecuadamente el estrés, ¿no?, y generando esa capacidad de autorregulación emocional, sobre todo, algo que hoy en día se conoce mucho y se habla mucho acerca de este término de inteligencia emocional, que en realidad desde el ámbito educativo se lo enfoca más como educación emocional, y también enfocando la atención y la mente, ¿no?, de una manera adecuada. Sabemos que la atención es un proceso mental cognoscitivo que es muy importante para poder aprender. Un aspecto también que debemos reflexionar en todo esto que ya he mencionado es que el hombre solo se completa como ser plenamente humano por y en la cultura. Esto significa que no hay cultura sin cerebro humano, ¿sí? O sea, hay un aparato biológico dotado de habilidades para actuar, percibir, saber, aprender, y no hay mente, es decir, capacidad de conciencia y pensamientos sin cultura. Entonces, entender esto nos lleva a otro reto, a otro gran desafío, que es el estudio de la educación, pero en el contexto de la interculturalidad, ¿sí? Y Latinoamérica es una región que se caracteriza justamente por una gran diversidad cultural. Las primeras experiencias perceptuales y emocionales van a podar el cerebro, van a modificar la estructura cerebral. Algunas de las sinapsis se van a fortalecer y otras van a ir extinguiéndose. Ese es un proceso natural que lo vivimos todos los seres humanos, y de ahí la importancia de entender el énfasis que debemos hacer a nivel educativo, ¿sí?, a través de la aplicación de metodologías, de técnicas de estimulación, para ir generando mayor cantidad de conexiones a nivel sináptico. Lo que no se aprende en los primeros años de vida, no se aprende más y se pierde la oportunidad. Hoy en día se habla mucho de los periodos críticos, ¿no?, en el aprendizaje. Sabemos que como seres humanos nunca vamos a perder totalmente la posibilidad de aprender, pero sí se sabe desde el ámbito de las neurociencias y de la neuropsicología que hay ciertas etapas que son críticas. Por ejemplo, el aprendizaje de un idioma en los primeros años de vida puede ser determinante para ese ser humano.
para ese niño. Entonces decía que lo que no se aprende en los primeros años de vida no se aprende más y se pierde muchas veces la oportunidad porque era un periodo crítico. Un ejemplo de eso es el aprendizaje de un idioma en los primeros años de vida. Hay que diseñar, decía, entornos que sean mucho más enriquecedores, con gran cantidad de estímulos, justamente para potenciar el desarrollo del cerebro, sin caer en el error de la sobreestimulación. Se puede realizar también estimulación a través de la música, por ejemplo, la música de Mozart, que es un, bueno, reconocido compositor, ¿no? Y gran personaje histórico, pues se ha visto estudios que podrían tener un impacto positivo sobre el aprendizaje. La ingesta de alimentos o bebidas con algún tipo de aditivo mejora el desarrollo cognitivo, ¿no? Es otro aspecto que debemos tomar en cuenta. El aprendizaje es un proceso biológico, psicológico y social que permite a los organismos modificar sus redes neuronales y con ello su comportamiento, así como ser capaces de asociar sucesos del ambiente que les permiten predecir hechos importantes para su supervivencia y realizar conductas para anticiparse a ellos, ¿no? Si hablamos de la adolescencia, yendo un poco a una etapa posterior, la adolescencia es el periodo que comienza en la pubertad y termina al comienzo de la vida adulta y se observa un cerebro que se encuentra en pleno proceso de transformación, ¿sí? En esta etapa toma relevancia el proceso de mielinización bastante, y justamente es este proceso de mielinización que se va dando en forma paulatina hasta los 20 años aproximadamente. Algunos autores dicen incluso un poco más, hasta los 24 años, y que es altamente significativo en los lóbulos frontales, que es la región responsable de funciones altamente especializadas. Aquí tenemos otra imagen donde se ve cómo las redes sinápticas se van haciendo cada vez más complejas, algunas se van consolidando, otras ya se han ido perdiendo, y cómo se hace la diferenciación a través de las imágenes con el uso de las tecnologías y vamos viendo cómo en el recién nacido había muy pocas conexiones sinápticas, a los 6 años había muchísimas conexiones sinápticas, pero ya viene la poda posteriormente y en la adolescencia vemos ya una menor cantidad de conexiones sinápticas con la diferencia de que en estas ya hay conexiones mucho más consolidadas, ¿no? Justamente a partir de la práctica, ¿no? De la experiencia, de las experiencias educativas. El cuerpo pasa por una transformación notoria en la etapa de la adolescencia y el reconocimiento y aceptación de la propia imagen toma su tiempo. El sistema de recompensa del cerebro cambia su foco de interés y el placer que sentía por los cuentos, por los juguetes cuando era niño, ¿no? Ahora se encuentra en los deportes, en la aventura, en la música, en los amigos, en la comida, y puede haber obviamente conductas de riesgo, como por ejemplo el consumo de drogas, etcétera, que están presentes en la etapa de la adolescencia. Los cambios hormonales, la activación de la amígdala, que es una estructura del cerebro, la baja regulación de la corteza prefrontal desencadenan gran labilidad emocional también durante la etapa de la adolescencia. Estamos hablando todavía de un proceso de desarrollo. La plasticidad del cerebro, tanto en la infancia como en la adolescencia, nos expone a oportunidades, ¿no? Así como también a situaciones de vulnerabilidad. Van a estar siempre presentes factores genéticos, nutricionales, socioeconómicos y culturales que son de gran influencia a nivel educativo. Las experiencias, principalmente en los primeros años de vida, pueden afectar ya sea positivo o negativamente la arquitectura cerebral, como las experiencias de deprivación, la sobreestimulación, el maltrato, la negligencia, la pobreza, entre otros. Ahora, hay algunos aspectos que son también muy importantes considerados como determinantes en los procesos de aprendizaje, como por ejemplo el sueño reparador, ¿no? El hecho de poder descansar. Se han hecho investigaciones, estudios que establecen cómo los niños deben dormir una cierta cantidad de horas para poder tener un buen desarrollo neurológico y tener una buena capacidad de aprendizaje. La alimentación, ¿no? Que debe ser una alimentación balanceada, una alimentación con un gran componente nutricional, ¿sí? Una alimentación consciente,
o este término que está en la imagen, que es la alimentación sabia, ¿no? Una alimentación sabia. La actividad física que debe ser permanente, cotidiana. Hoy en día estamos viviendo, debido a la pandemia, realmente una crisis total a nivel educativo. Muchos niños, niñas, adolescentes que están con sedentarismo, que no están haciendo casi actividad física porque permanecen en las casas, en los hogares, y eso está yendo en contra de la educación. El esparcimiento adecuado, dependiendo de las distintas etapas, y el control de las fuentes de estrés, ¿no? Debemos aprender a manejar adecuadamente el estrés, sobre todo hoy en día, en esta época que vivimos, donde estamos totalmente saturados, bombardeados de información todo el tiempo y muchas veces una sobreinformación, ¿no? Lo que en el contexto de la pandemia se ha denominado una infodemia, ¿no? Que genera muchas problemáticas a nivel psicológico, emocional. Entonces, hablamos de estrategias para un aprendizaje efectivo. Aquí hay un autor que es Sprenger, que hace énfasis en la reflexión para asegurar un aprendizaje que sea efectivo, ¿no? Por ejemplo, eh, utilizar distintos recursos a nivel, por ejemplo, de procesos cognitivos, ¿no? Que pueden ayudar a que los educandos puedan generar una mayor capacidad de aprendizaje. ¿Sí? A partir del análisis, el hecho de generar capacidad para recodificar con estrategias cognitivas, generar capacidades, habilidades en relación a la clasificación, el hecho de hacer resúmenes, el hacer inferencias, hacer comparaciones, hacer análisis, explicaciones, el reflexionar, el detenerse a pensar lo que es la metacognición, tomar conciencia de la propia cognición, del propio aprendizaje, reforzar siempre lo aprendido, retroinformar, generar actividades también donde los educandos hagan ensayos, ejerciten, practiquen, reciten, repitan, entrenen siempre lo aprendido, que repasen, que revisen, que evalúen continuamente su mismo proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso, todo esto está muy vinculado a toda la teoría cognitiva, ¿no? Del procesamiento de la información. Entonces, a modo de conclusión, podríamos decir que conocer cómo es y cómo funciona el cerebro humano le proporciona al educador una base científica para entender los diferentes procesos y funciones cerebrales que están relacionados o correlacionados con el aprendizaje. Entender el proceso de neurodesarrollo y estar atentos a los factores que ejercen influencia en él, de alguna forma provoca una reflexión acerca del currículo, de las metodologías, de las estrategias de enseñanza y principalmente del mismo perfil docente. Ser conscientes como educadores que estamos frente a nuestros estudiantes, cada uno de ellos con una estructura cerebral diferente, que está en proceso de desarrollo, ¿no? Y de todos los aportes de la neurociencia, la neuropsicología, ¿no? La neuropedagogía, entregan al campo de la educación, que nos entregan, ¿no? Al campo de la educación, nos ponen frente a un panorama prometedor para los sistemas educativos. Pero el panorama no va a ser prometedor si no nos actualizamos permanentemente, si no estamos revisando bibliografía, investigaciones científicas y si no estamos también generando análisis, crítica, debate en contextos educativos con compañeros que son también educadores y poniendo en práctica estos conocimientos para beneficio de los educandos. Los educadores necesitan manejar una mirada anátomo-funcional integral del cerebro humano y entender conceptos esenciales para llegar a establecer un camino sólido sobre el cual pueden recorrer hacia la transformación de su práctica pedagógica. Tenemos que analizar, tenemos que reflexionar, tenemos que tener una mirada crítica y intercambiar conocimientos, ¿no? Experiencias que de pronto han sido muy exitosas, que las podemos ir adaptando a nuestros distintos contextos, pero eso es a partir de la comunicación y de una comunicación distinta, porque ya no se habla solamente del que emite la información, del que recepciona la información y del mensaje, sino estamos hablando ya
de una visión de una mirada compleja, ¿no? Entender ya lo que es la educación desde una perspectiva interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, lo que decía. Y me quedo con estas tres reflexiones que son pensamientos de grandes personajes de la historia que hasta el día de hoy siempre nos cuestionan, nos hacen pensar mucho acerca de nuestro rol como educadores. El primero de Hipócrates, ¿verdad? El padre de la medicina, que decía que los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Tenemos a Platón, un gran filósofo, que decía, con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina, pero sin ella es la más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos. Y finalmente, no podía faltar Albert Einstein, que decía, la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados, ¿sí? Si queremos resultados diferentes y un horizonte grande para las futuras generaciones, debemos hacer las cosas distintas. Pero eso no lo vamos a poder hacer si no nos seguimos educando, ¿ya? La educación del adulto continúa y nosotros como educadores debemos dar el ejemplo para abordar todo el campo de las neurociencias y todas las disciplinas relacionadas a este campo para entender realmente lo que es la neuroeducación, pero basados en la evidencia, ¿sí? Haciendo investigación científica, sobre todo en Latinoamérica, que es un contexto donde no se hace mucha investigación científica y muchas veces tenemos que depender de teorías que no responden a nuestras realidades. Y para finalizar, comentarles que la Alianza Internacional por la Salud Mental somos una organización que estamos trabajando bastante todo el campo de la neuroeducación, de las neurociencias, y si ustedes desean contactarse con nosotros, ahí está la línea habilitada, pueden mandarnos un mensaje y podemos establecer un contacto para hacer esfuerzos de manera conjunta, actividades académicas, científicas, investigaciones, producción intelectual, abordar también lo que es la educación desde un enfoque interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Dicho eso, yo quedo muy agradecido con los organizadores, una gran felicitación, ¿verdad? A la institución organizadora, AEG, de este primer Congreso Mundial de Neuroeducación, porque creo que están haciendo una gran labor que va a ir en beneficio de todos nuestros países. Muchas gracias por su atención y ahora estoy presto para escuchar si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor. La verdad es que escucharlo es un placer. Con tanto conocimiento, de verdad que estamos ávidos los docentes de este conocimiento para poder de verdad hacer una educación más efectiva y de calidad. Tenemos algunas preguntas. La primera, ¿cómo se hace para fomentar una estimulación prenatal? Y, o sea, ¿cómo podría ser eso? Muchas gracias. Una pregunta muy interesante, además muy importante. Existen ya a la fecha varias metodologías que podemos aplicar en el ámbito de la educación prenatal. Hay autores que han abordado este tema y sería obviamente ahorita el tiempo muy limitado para exponer, pero lo que sí puedo mencionar es que se habla de una estimulación multisensorial, ¿no? Utilizar en la madre que está gestando, que tiene al bebé ahí en el vientre, diferentes recursos, ¿no? Voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, la madre que le habla al bebé. Y uno dice, pero ¿cómo la mamá le va a hablar al bebé que está dentro del vientre? ¿Eso qué efecto puede tener sobre el bebé? ¿Tendrá un impacto positivo o es que estamos hablando de una pérdida de tiempo? Lo que establece ahora la evidencia científica es que el hecho de que la madre le hable al bebé ya va a tener un efecto muy positivo sobre el desarrollo neurológico. El hecho de que la madre escuche música del ambiente, una música agradable, más bien que sea de relajación, ¿sí? Que genere estados
emocionales que sean positivos, y esto se lo ha investigado incluso aplicando electroencefalogramas a madres que estaban en proceso de embarazo, y cómo estos estados mentales, emocionales, tienen un efecto muy positivo a nivel psicofisiológico, y cómo esto incide sobre un buen desarrollo del bebé dentro del vientre materno. Los masajes que una mamá embarazada puede darse en el vientre, cómo esos masajes, que estamos hablando del uso del tacto, van a estimular también el desarrollo del bebé dentro del vientre materno. Y así, por ejemplo, el hecho de que la madre se encuentre en un entorno de seguridad que le brinde afecto, comprensión, donde haya cariño, donde haya ternura, cómo eso también incide para que esa madre vaya segregando ciertas sustancias en su organismo que van a ir promoviendo un buen desarrollo integral de ese bebé dentro del vientre materno. A diferencia de una madre que está permanentemente en situación de estrés, un estrés negativo, un distrés, y cómo eso va haciendo que esa madre vaya generando un ambiente que va a ser totalmente negativo para el desarrollo de ese bebé, ¿no? Voy a mencionar dos efectos que puede producir el estrés negativo sobre esa madre. El hecho de que ella vaya segregando cortisol o noradrenalina, por ejemplo, y que eso vaya al torrente sanguíneo. Y hoy en día se sabe los efectos nocivos que tiene tanto el cortisol como la noradrenalina en sangre para el desarrollo de un bebé dentro del vientre materno, ¿no? Entonces, y después hablamos de un bebé que nace con bajo peso o que nace antes de tiempo, etcétera, y decimos qué ha pasado, ¿no? Y si entendiéramos realmente cómo se da este proceso a nivel de desarrollo integral, podríamos hacer mucha prevención. Y si algo debemos hacer en educación hoy en día es prevenir distintas problemáticas desde la etapa prenatal y posteriormente en las primeras etapas de vida. Muchas gracias. Además, tenemos la siguiente pregunta. ¿Hasta qué edad se termina de aprender? En realidad nunca dejamos de aprender. Los seres humanos tenemos una gran capacidad de aprendizaje, y aquí es necesario, ¿no?, hacer una referencia que es importante. Antiguamente se suponía que las neuronas eran las únicas células del organismo que no se podían regenerar. Hoy en día esto ya ha sido totalmente superado. Hoy en día se sabe que todo ser humano que está ligado a procesos de aprendizaje tiene la capacidad de regenerar células nerviosas. O sea que podemos crear nuevas células nerviosas y podemos crear nuevas conexiones sinápticas, pero eso es a partir de el aprendizaje permanente, constante. ¿Sí? No, nunca dejamos de aprender los seres humanos, ¿no? Hasta que nos vamos de este mundo. Y algunos opinan que tal vez después de este mundo igual vamos a seguir aprendiendo. Entonces, el aprendizaje es eso, es continuo, está presente a lo largo de la vida. Una pregunta bastante interesante. ¿Cómo trabajar lo multisensorial desde la modalidad virtual? Muy interesante. Yo creo que ahí viene la capacidad de innovación de los educadores, ¿no? Ahora ya se están generando propuestas. Yo puedo pasarles materiales de guías, de protocolos que se están aplicando en distintos países justamente para abordar lo que es la educación multisensorial a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es un desafío enorme, grande, pero ya hay algunas propuestas que están siendo aplicadas en distintos contextos y que son muy interesantes, ¿no? Esto implica que obviamente no podemos quedarnos simplemente en el contacto a través de una videollamada, como la que estamos haciendo en este momento a través de Zoom. Tenemos que hacer que los que están involucrados en el proceso educativo, llámense padres, tutores de los niños, de las niñas y adolescentes o jóvenes, se involucren en el proceso de aprendizaje y acompañen este proceso de aprendizaje. Tenemos que hablar ahora ya de comunidad educativa, donde ya no estamos solamente los educadores, está también la familia, que tiene que jugar un papel muy importante en ese sentido. Pongámonos a pensar cuántos niños, niñas, adolescentes en Latinoamérica en este momento están pasando educación virtual, ¿sí? Muchas veces sin contar con los recursos suficientes,
¿sí? Pero además de eso, con entornos familiares que no son favorables, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer mucha incidencia para trabajar con las familias y hacer, bueno, generemos espacios. En algún momento se planteó en varios países las escuelas de padres. Creo que ahora es más que nunca necesario abordar este tema, involucrar a las familias en los procesos educativos, acompañar el proceso educativo con las familias para garantizar justamente que la educación sea multisensorial y que se lleve a la práctica al interior de los hogares, con técnicas, con procedimientos, con instrumentos que pueden ser muy pertinentes para cada una de las etapas. Vuelvo a reiterar, si quieren material, les puedo compartir materiales en ese sentido. Muchas gracias. Eh, ¿Es recomendable la educación temprana para todos los niños o solo para aquellos con necesidades educativas especiales? No, para todos los niños, niñas es necesario la estimulación y obviamente si uno se toma el tiempo para poder hacer un análisis de cuáles fueron los antecedentes perinatales, ¿sí? En la madre bueno, estaba embarazada, podemos recabar información muy importante, ¿no? Cómo fue el proceso de embarazo, cómo se cuidó esa madre, si hubo factores de riesgo, factores de protección que estuvieron presentes durante el embarazo y después cómo fue el parto, el proceso de parto, porque eso ya nos va a dar muchos parámetros a partir de esa información de cómo debemos llevar adelante el trabajo con esa mamá y con esa familia, ¿no? Y posteriormente ya viene la estimulación temprana con el bebé. Hay procedimientos que están ya estandarizados a nivel internacional de cómo hacer una estimulación adecuada con los bebés recién nacidos, independientemente de si tienen o no tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Pueden ser niños con ciertos rasgos que nos lleven a pensar que presenta algún tipo de discapacidad, como pueden ser niños que no presenten ningún rasgo de ese tipo, pues todos los niños se merecen esa estimulación. ¿Sí? Y si vamos detectando, y viene la detección temprana, vamos adecuando esa estimulación para las necesidades que tiene ese niño en especial. Ok, siguiente pregunta. Si una persona desea aprender a tocar un instrumento musical después de los 30 años, ¿cómo funciona este proceso? Muy buena pregunta. Hay una teoría muy interesante en el ámbito de la psicología, que es la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Que fue elaborada justamente por Howard Gardner, que era un psicólogo, o es un psicólogo estadounidense. Él aborda y plantea lo siguiente, ¿no? El estudio de las inteligencias múltiples, que en realidad las inteligencias son diversas en los seres humanos, pero que hay muchos factores vinculados a las inteligencias. Yo decía, el proceso educativo y el aprendizaje es un fenómeno multifactorial. Entonces hay factores genéticos que están presentes, ¿no? De carácter biológico, que son hereditarios. Y justamente las investigaciones nos llevan a establecer que hay capacidades que son innatas y hay otras que son las capacidades adquiridas. Entonces, una persona a los 30 años puede aprender un nuevo instrumento o un instrumento que no conocía, pero la capacidad innata de esa persona va a tener un papel importante sobre ese aprendizaje, ¿no? Pero a su vez el ambiente, el entorno, a partir de las experiencias que se vayan generando, van a ser fundamentales también, ¿no? Y ahí voy a lo que, y quiero hacer esa aclaración, en algún momento en la exposición lo he mencionado, ¿no? Hay periodos críticos en el aprendizaje, eso lo establece la neuropsicología. Eso no significa, y lo he dicho en la exposición, que un ser humano no va a poder aprender en una etapa posterior de la vida, ¿no? Eso sería realmente un reduccionismo y un error total pensar que un ser humano, porque ya pasó un periodo crítico, ya no va a poder tener un aprendizaje. Eso no es así, pero sí va a haber una menor capacidad de aprendizaje. Eso no lo podemos negar, ¿sí? No es lo mismo un niño que aprende un instrumento musical en los primeros años de vida que uno que lo aprende a los 40 años, ¿sí? Lo O mismo sea, con un idioma, supongo. así es, lo mismo con un idioma. Nadie está diciendo que no se puede aprender, simplemente que el ritmo de aprendizaje va a ser menor seguramente
y va a tener que hacer mucho más esfuerzo la persona cuando ya está en una etapa posterior, que si lo hubiera hecho en un periodo crítico donde el cerebro estaba realmente con las mejores condiciones para aprender ese aprendizaje o ese conocimiento. Muy bien. Eh, Hay un momento crítico en el desarrollo para aprender a leer y a escribir. Muy buena pregunta. Miren, yo recuerdo un artículo que leí sobre la educación en Finlandia. Se supone que Finlandia es uno de los países que tiene uno de los mejores sistemas educativos en el mundo. Y ustedes saben que históricamente siempre se pensó que había que enseñarles a los niños a leer y a escribir a la mayor temprana edad posible, ¿no? O sea, si podíamos estimularlo para que aprenda a identificar las letras, las palabras ya al primer año, a los 2 años de vida, a los 3 años de vida, y pareciese que hemos entrado en una especie de competencia, ¿no? Muchas veces entre familias, ¿no? Surge esto de, ¿a qué edad aprendió a leer tu hijo, ¿no? O a escribir. El mío a los 4. No, el mío a los 3. Es como que yo me siento más orgulloso, tengo un hijo más inteligente, entre comillas. Hoy en día ya no. Justamente las neurociencias han superado estas ideas, estos mitos de que el niño que aprende más temprano es más inteligente. Lo que debemos entender es que lo importante es que el niño aprenda a su ritmo, ¿no? De acuerdo a sus capacidades, aprenda adecuadamente como debe aprender, pero en un sistema educativo que le garantice que el niño no solamente adquiera conocimientos, sino otro tipo de capacidades, habilidades y destrezas. ¿A qué me voy? Hoy en día en Latinoamérica hay una gran preocupación de que los niños, por el uso excesivo de las tecnologías, están perdiendo el hábito de lectura, ¿sí? Y por lo tanto, ya no hay la capacidad de comprensión lectora. O sea, tú le das ahora a un niño, a un adolescente, un texto, lo lee y le dices que te diga posteriormente qué ha comprendido de ese texto y estamos con serias dificultades. Y ese es uno de los efectos que debemos abordar y debemos analizar con esto de la educación virtual. Y mencionaba el tema de Finlandia, porque en Finlandia, por ejemplo, ellos no se preocupan porque el niño aprenda rápido a leer y a escribir, sino que lo haga en el momento más adecuado. Y para los finlandeses, ¿cuál es el momento más adecuado? Los 7 años. A los 7 años les enseñan a leer y escribir en Finlandia. Y resulta que la capacidad de comprensión lectora en Finlandia es uno de los más altos en el mundo. Entonces uno dice, ¿no será que estamos cometiendo algunos errores? ¿No será que estamos manteniendo ciertas ideas respecto a lo que es la educación en los niños y niñas que nos están llevando a más bien hacerles daño en algunos momentos o tal vez exigiéndoles cosas que por la maduración neurológica que ellos tienen todavía no están aptos para poder aprender? ¿Sí? Y de pronto, ¿qué métodos estamos utilizando, qué técnicas, ¿no? De enseñanza, qué didáctica estamos utilizando, porque hay didácticas específicas también, y sin dejar de lado el aspecto cultural, social, histórico, que no debemos dejarlo de lado, ¿sí? No es lo mismo enseñar a un niño en México que enseñar a un niño en Bolivia o enseñar a un niño en Brasil, porque son contextos distintos a nivel cultural. Y esos son los grandes desafíos y retos que tenemos. Dice, la mielinización tiene que ver con las funciones ejecutivas. Sí, claro que sí. El proceso de mielinización es un proceso que puede ser fortalecido a través de diferentes estrategias que podemos aplicar, ¿no? Una de ellas, el factor nutricional incide mucho, por si acaso, sobre el proceso de mielinización. Hoy se sabe que las madres, por ejemplo, que durante el embarazo consumieron ácido fólico, ¿no? Van a tener bebés seguramente con un desarrollo neurológico mayor que aquellas madres que no consumieron ácido fólico. Y en muchos países se han implementado en los sistemas de salud el consumo de ácido fólico, que es el acceso al ácido fólico es de bajo costo, pero el impacto que eso tiene sobre la educación es muy grande. Y el efecto que tiene el ácido fólico sobre el proceso de mielinización ya se sabe hoy en día que es fundamental.
Entonces, no dejemos de lado todos los factores que inciden sobre el proceso educativo. No nos enfoquemos solamente, yo eso hacía la reflexión en muchos eventos y siempre cuando imparto a nivel educativo clases, que no nos enfoquemos solamente en los aspectos educativos. ¿Sí? Si abordamos las ciencias de la educación, nos vamos a dar cuenta de que el trabajo debe ser interdisciplinario, debe ser multidisciplinario. El educador no puede estar desvinculado de otras disciplinas, porque cada una de las disciplinas en el ámbito educativo nos aportan con un aspecto o varios aspectos que son fundamentales para garantizar un buen proceso educativo. Muy bien. La siguiente creo que ya usted la aclaró, que es aclarar sobre los periodos críticos, pero creo que ya nos quedó claro eso. No sé si quiere referirse a algo más de los periodos críticos. Bueno, hay periodos críticos, hay periodos sensibles también. Es un ámbito complejo, bastante amplio. Yo lo que sí les puedo pasar también información, y ojo que esto está basado en investigaciones que se han hecho recientemente. Nosotros estamos en contacto con neuropsicólogos, por eso la temática que abordé el día de hoy, que están trabajando en laboratorios de investigación experimental muy importantes en todo el mundo. Les hablo como organización y nos pasan materiales, investigaciones, reportes, digamos, que son muy interesantes de los últimos avances en relación a los periodos críticos y a los periodos sensibles para el aprendizaje, de diferentes, digamos, habilidades que puede adquirir un niño, una niña y un adolescente. Si quieren información mucho más amplia sobre este tema, no solamente les paso información, les paso materiales que también podría servirles para aplicarlos con sus estudiantes. Don Guido, precisamente la gente nos está pidiendo su correo para poder, supongo, accesar a toda esta información. No sé si usted prefiere ponerlo un momentito para que lo copie todo el mundo o más bien nos lo hace llegar y nosotros lo ponemos en los comentarios. Como usted, Sí, de las dos formas podría ser. Claro que sí. Yo en este momento en el chat, puedo ponerlo en el chat del Zoom para que lo vean todos, ¿verdad? Sí, se puede. Ok. O lo que puedo hacer en este momento, así muy En el rápidamente, Zoom, desde el Zoom, no se puede ver, solo si usted lo pone aquí en la pantalla, nosotros nos lo puede poner al chat y nosotros lo pasamos a YouTube. voy a compartir la imagen del correo, por favor. En este Perfecto. momento estoy compartiendo, ¿ya? Eso sería importante para que todos puedan contactarse con nosotros el momento que lo necesiten. Aquí está, lo estoy compartiendo, por favor. En este momento no lo vemos. Sí, aquí está. Ahora sí, ahora sí. Ya va a salir. Listo, ahí está. Perdón, aquí está. Ahí está el número al que pueden contactarse a través de WhatsApp, que es creo una de las herramientas más fáciles y prácticas. Y está el correo electrónico al cual también nos pueden enviar cualquier tipo de necesidad que tengan. Muy bien, don Juvenal. Muy complacida con esta exposición suya tan amplia. La verdad es que muchas expectativas y bueno, dudas creo que ya nos aclaró muchísimas, pero de verdad muchísimas gracias por esta gran intervención que nos hizo. Muchas gracias a ustedes y una vez más felicitaciones por tan excelente evento que es este Congreso Mundial de Neuroeducación. Yo los aliento a seguir adelante en la misma línea porque esto va en beneficio de todos los educadores en todos los países. Un gran Así abrazo. es. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.